Buenos días, son las 5 de la mañana y hoy madrugué porque vamos a ir a un lugar muy especial que queda como 1 hora de aquí a ver el amanecer. Entonces, acompáñenme aunque estemos desmañanados. Vamos. Estamos llegando a los géiseres del Tatio para ver el amanecer. Hace frío, pero es la mejor hora para verlos porque por la temperatura se puede ver todo el vapor elevándose. Los géiseres del Tatio son el tercer campo geotérmico más grande de la Tierra. El primero está en Yellowstone, que tiene el 50% de los géiseres que hay en el mundo. El segundo está en Islandia, que se los dejo aquí, los videos de Islandia que tengo. Y luego está este. Los géiseres son muy extraños en el mundo y es como ir atrás en el tiempo del planeta, en las primeras épocas de la Tierra donde había extrema actividad volcánica. Aquí hay aproximadamente el 10% de los géiseres que hay en el planeta. Hay cámaras magmáticas subterráneas bien abajo con lava activa que primero generan el calor. Después se necesitan capas de rocas permeables que permitan el paso de agua. Y además acuíferos subterráneos. Acuíferos o acumulaciones de agua. Entonces todo el agua o la nieve que se acumula en las cumbres se infiltra debajo de la tierra, pasa por estas capas de rocas permeables que están calientes por el volcanismo y eso hace que el agua se evapore. Si se traen su traje de baño, pueden meterse aquí a nadar. Y al parecer es muy popular. Yo traigo mi traje, pero no para esta alberca, sino para otras termales, que igual el ambiente no está tan helado como aquí. Pisar este sitio es sentir que la tierra respira, transpira, está viva. Detalle que solemos olvidar en nuestras jaulas de concreto. Ya nos vamos de los géiseres del Tatio y la verdad están increíbles. Está muy bonito el lugar y venir a verlo al amanecer está espectacular. Ustedes me conocen y saben cuando algo me gusta mucho, ¿no? Vamos a seguirle. Atacama, además de sus espectaculares y variados paisajes, guarda algunas sorpresas que no esperaba encontrar en un desierto. Llegando a las termas de Puritana, unas espectaculares aguas termales que están ubicadas en el medio de un cañón. Esta parte también es parte del grupo Explora, así que si están hospedados en el Explora, no solo no pagan la entrada, sino que aparte hay una poza privada. Pero si no están hospedados en Explora, también pueden venir. Pagan nada más 15,000 pesos chilenos de entrada y a disfrutar. Está hermoso este lugar. Está increíble este lugar.
Hasta hay pececitos. Y las termas no están tan calientes, son más o menos unos 32, 33 grados. O sea, están calientitos, pero no así hirviendo porque estamos en medio del desierto. Y también tenemos comidita, fruta, jamoncitos, quesitos, pan y jugo de chirimoya. Está muy rico, es como una mezcla entre pera y no sé qué más, pero está muy bueno. Le pedí a la gente del hotel que me dejara aquí en el pueblito porque el hotel está a 10 minutos caminando y este es el pueblo de San Pedro de Atacama. Aquí está lleno de hoteles, hostales y restaurantes. La mayoría de la gente se hospeda aquí y lo padre es que hay un chorro de gente joven. Aquí está lleno también de agencias que les ofrecen tours a los distintos lugares que hay alrededor del desierto. Pero nada más tengan cuidado, pregunten a otros viajeros qué tour operador tomaron y qué tal les pareció, porque he leído en Lonely Planet y en otros blogs que ha crecido tanto la oferta y la demanda que la calidad de los servicios varía. Entonces pidan recomendaciones de otros viajeros que conozcan en el camino. Si quieren conocer detalles de la vida prehispánica en esta zona del grupo étnico de los atacameños, vengan al museo que está aquí en el centro del pueblo, que es el Museo Gustavo Lepage, que además incluye la colección de objetos que él encontró en sus exploraciones arqueológicas. El museo está chiquito, pero está mono y la verdad hay un montón de objetos interesantes, algunos hechos de oro. Lo que sí es que a los atacameños les encantaba saludar a los dioses porque hay un montón de objetos relacionados con las sustancias alucinógenas, que si la tableta para ingerir sustancias alucinógenas, que si el mortero para las sustancias alucinógenas, que si el popote, no sé qué. Yo creo que se la pasaban muy bien, ¿eh? Tenía la idea de comer por aquí en el pueblo, pero la verdad, viajeros, la comida del hotel está tan rica y ya está incluida que me lo voy a ahorrar. Y no sé, ustedes creo que harían lo mismo que yo, pero si ustedes ya comieron aquí y les gusta un restaurante, pueden dejar sus recomendaciones en los comentarios de este video. Yo voy de regreso al hotel a comer, descansar un poco, que en la tarde tenemos otra aventura. Bienvenidos al Salar de Atacama. Este es el tercero más grande del planeta después del de Uyuni en Bolivia y el de Salt Lake City en Estados Unidos. Y ustedes dirán, Alan, pero ¿cómo un salar en el medio del desierto? La teoría de los expertos es que esto hace muchísimos años era un océano, un mar muerto con alto contenido de sal. Luego, cuando se crearon las cordilleras, esto se convirtió en un desierto y el mar literalmente se evaporó, dejando cantidades exorbitantes de sal. En la parte más profunda, el Salar de Atacama tiene 1.2 kilómetros, es decir, que aquí hay muchísima sal, muchísima. Ya me voy, no me vayan a echar la sal. También se pueden ver 3 de las 6 especies de flamingos que hay en el mundo: la chilena, la andina y la especie James. Aquí atrás de mí está uno y ese creo que es James. Soy un experto, no se crean. No sé si me pueden escuchar, pero ¡wow! Otro atardecer para mi colección. Esto está hermoso, hermoso, hermoso.
Viajeros, cené delicioso, la neta, la comida aquí en el hotel. Yo sé que ya se los dije, pero está buenísima. Un ceviche de salmón que estaba espectacular y un lomo con un como puré de elote que aquí le llaman choclo. Estaba delicioso. Les quiero contar algo de aquí del desierto de Atacama. Resulta que este desierto tiene fama de tener el cielo más limpio del mundo. O sea que es ideal para ver las estrellas. De hecho, el proyecto ALMA, que es un proyecto internacional, que es el observatorio más moderno del planeta, está aquí muy cerquita. El hotel tiene su propio observatorio para ver las estrellas y yo tenía una cita hoy a las 10:30 de la noche, pero sucedió algo que nunca sucede aquí en San Pedro de Atacama, que hoy cayó un tormentón con relámpagos y todo, y llovió muchísimo, entonces por el clima se canceló mi observación de las estrellas. Ustedes pueden buscar algún lugar donde haya poca luz y de verdad se ven las estrellas de forma impresionante. Que, by the way, tengo una playlist en Spotify que se llama Para mirar las estrellas, que se las dejo aquí. Y la verdad, la observación de estrellas es algo tan personal, porque como no se le pueden tomar fotos a menos que tengan equipo profesional, es algo para disfrutar y llevártelo en tu recuerdo. Bueno, ya hablé mucho. Aquí se acaba este video. Por favor, comenten todo lo que quieran, compartan mis videos y suscríbanse. Los quiero, viajeros. Hay gente de Santiago, hay mexicanos que están estudiando aquí. No entiendo ni una weá. A todos los que vinieron. ¡Ay, ay! Visita la tienda en línea de Alan por el Mundo y descubre decenas de artículos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta. Suscríbete a mi canal y descubre más de 300 videos alrededor del mundo.